Seguimos en TMT Conversaciones, en esta temporada especial sobre coronavirus, hablando con Daniel Mazzone, docente, investigador y autor de Máquinas de Mentir, Fake News y Posverdad. Daniel, ¿cómo va? ¿Qué tal? Acá, siempre pensando y dándole vuelta a estos temas. Daniel, se ha hablado más, tal vez, o me da la impresión a mí, de fake news en torno de la pandemia, incluso con el surgimiento de esta palabra nueva para mucha gente que se refiere a infodemia. ¿Hay más circulación de información falsa? Bueno, yo creo que el tema de la desinformación tenemos que como que reenfocarlo. Eh, yo vengo ya diciendo hace más o menos 4 años, por lo menos 3 años y medio, que las noticias falsas no existen, que es otro tema que tenemos que investigar. Le llamamos fake news, noticias falsas, le llamamos posverdad. Después dijimos, bueno, no, en realidad tienen razón, las noticias falsas no existen, llamémosle desinformación. Pero yo creo que tenemos que seguir dando pasos hacia adelante. O sea, me parece que ya seguir hablando de desinformación, ponerle nuevos nombres, infodemia, es seguir navegando en las mismas aguas, no vamos a salir nunca de ahí. O sea, que creo que lo primero que tendríamos que hacer es admitir que nuestro combate a la desinformación ha fracasado. O por lo pronto no hemos encontrado las herramientas como para combatirlo con eficacia. Ese es el primer paso. O sea, porque es como que estamos ante un fenómeno que muta constantemente. Entonces, yo creo que en este momento lo que tenemos que definir, ¿cómo podríamos definir la desinformación, o lo que llamamos desinformación? Es como grandes maquinarias que están dispersas por ahí en el ciberespacio, que tendríamos que determinar dónde y de qué modo, que están produciendo permanentemente confusión. ¿Cuál es el objetivo de estas maquinarias? Y yo no veo otro que impedir pensar. O sea que cuando vos revolvés el río de tal modo que las aguas se enturbian constantemente, no podés ver qué hay. Eh, yo cuando escribí Máquinas de Mentir, lo primero, la frase que arranca el libro es: está en juego la confiabilidad en nuestro milenario sistema de comunicación occidental. Sigo pensando eso, sigo pensando eso. Creo que eh, este es un problema que afecta a múltiples dimensiones y múltiples discursos. Y creo que un grave error que ha cometido el periodismo como industria, el periodismo como profesión, es haberse dejado encerrar en ese andarivel en el que lo han puesto a la defensiva y el periodismo está diciendo, bueno, nosotros no fuimos, pero tampoco sabe cómo salir de ahí. No tenemos nada que ver con las fake news, pero, o sea, lo que le falta es una estrategia al periodismo. Y creo que esa estrategia tiene que empezar por admitir que tiene que desengancharse de las fake news y de la desinformación. Está clarísimo, yo creo que la gente ya sabe qué es la desinformación, qué es esta nube de confusión en la que vivimos, en la que no se sabe de dónde vienen los mensajes, en qué mensaje se puede creer, cómo podemos estructurar un discurso verosímil. O sea, estamos como a la deriva Ujú. y hay que Daniel, salir de ¿quién, esa. quién acciona la palanca de las maquinarias generadoras de desinformación? Bueno, yo creo que hay distintos, o sea, este es todo un tema, esto daría para un congreso. Obvio, pero tenemos 10 minutos. Bien. O sea, siempre bordeando el milagro. Exacto. O sea, evidentemente hay poderes extranjeros que no se bancan la libertad de Occidente. O sea, eso es evidentísimo. O sea, nos quieren llevar a ser como ellos. O sea, no sé si envidian
no sé si le temen, no sé si, no sé qué es lo que les pasa, pero evidentemente nuestros 5 o 6 milenios de elaboración y estructuración de una forma, de un formato, de un estilo, de una cultura de construcción de la verdad, no la toleran, no la entienden y no saben qué hacer con eso. Entonces, del exterior hay poderes que están interesados en destruir ese formato, que está tan arraigado que es imposible destruirlo. Ahora, tenemos que defenderlo. Y creo que internamente, a nivel de Occidente, para mí, Occidente, yo hablo mucho ahora últimamente del término de Occidente, para mí Occidente es América, toda América, incluidos nosotros, y en esto pongo mucho énfasis. No nos desenganchemos de la idea de Occidente, y desde luego Europa. O sea, somos unos 1.500 millones, tanto como China. O sea que China y Occidente son los grandes protagonistas de la historia que viene. Pero ahí estamos metidos nosotros, y tenemos que empezar a tener un discurso desde acá, desde acá. Entonces, creo que acá tenemos grandes adversarios, para empezar, políticos de alto nivel, de alto vuelo, te lo nombro, Trump, Boris Johnson, accedieron al poder en base a grandes mentiras, grandes mentiras. Yo no digo que esas mentiras hayan movido la aguja de tal forma que les hayan arrimado votos, no digo eso. Lo que sí digo es que generaron tal nivel de confusión que hizo más vulnerables a los sectores vulnerables. Entonces, este es el problema. Entonces tenemos enemigos, no quiere llamarlo enemigos, adversarios externos e internos, que accionan con mucho poder económico y financiero, maquinarias que les permiten enturbiar la realidad en nuestras sociedades abiertas de tal modo que estamos totalmente confundidos. Entonces, vuelvo al periodismo, porque me parece que es que si el periodismo no encuentra la manera de salir de este atolladero, no solo va a sufrir la industria y la profesión, va a sufrir la sociedad. Entonces, yo creo que el periodismo tiene que pasar a la ofensiva. Yo acabo de escribir un artículo que no sé por qué nadie ha leído, eh, que creo, donde digo cosas importantes. O sea, me parece que digo cosas duras que me gustaría que alguien discutiera, en donde justamente estoy diciendo esto, que el periodismo tiene que pasar a la ofensiva. O sea, desengancharse de la defensiva, de la desinformación, que se hagan cargo quienes corresponde, y si querés tenemos otra entrevista después donde te digo a quiénes les corresponde hacerse cargo de esto, porque está clarísimo a quién le corresponde y no se están haciendo cargo, y eso me da bastante bronca. Desengancharse de eso y hacer propuestas. Y la propuesta tiene que pasar por recuperar el papel de moderador del discurso público que tuvo en el pasado. O sea que hasta, digamos, hasta fines del siglo XX el periodismo jugó un papel no solo de control del poder, sino también de moderación del discurso público, junto al sistema mediático, junto al sistema mediático, en el cual no había artículo, no había libro, no había novela, no había película, no había anuncio publicitario que no tuviera un responsable. Bueno, cuando eso se corta, la sociedad entra en crisis. Bueno, esto es un diagnóstico para mí. Y lo que yo no veo, veo mucha gente hablando de desinformación, de infodemia y bla, 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 bla. Pero no veo diagnósticos. Esto tiene muchos nombres. Y diagnósticos, denme un diagnóstico. Yo lo tengo. Lo escribí públicamente. Discútanmelo. O pongan otro. Pero denme un diagnóstico. Yo tengo que saber con qué discuto. Y no sé con qué discuto. Daniel, mencionaste el periodismo, tenés una posición interesante, distinta, además, en gran medida de lo que se escucha. Mencionaste la política, imagino que por ahí también hay gran parte de la responsabilidad en gobiernos
extra Occidente y en gobiernos de Occidente y políticos que aspiran a ser gobierno. Ahora, ¿cuál es el lugar de la educación en el combate? No quiero entrar justamente en el término de combate a la desinformación, sino al revés, en la construcción de una verdad compartida, digamos, de una serie de verdades compartidas, en la validación de esa conversación común. ¿Qué rol tiene que ocupar la educación en todos sus niveles? Bueno, es clave, obviamente que es clave, y tiene que jugar un papel mucho más activo. Para mí, el ejemplo en este plano lo dio este grupo de profesores de la Universidad de Nueva York, y creo que había otras universidades, que le encararon directamente a Fox, a la cadena Fox, y después a todas las cadenas televisivas. Y les dijeron, si ustedes siguen, digamos, pasando en vivo las declaraciones de Trump en torno a la pandemia, ustedes se van a transformar en el mismo adversario de la salud pública que es el presidente. O sea que esa es una actitud valiente, esa es una actitud que pone el cuerpo y que opera, que opera. Tenemos que empezar a operar, hay que empezar a actuar, hay que empezar a... O sea, yo veo que hay muchas, vuelvo a insistir, muchas declaraciones, muchas conferencias, muchas definiciones, mucho aporte de nombres, pero poca acción práctica. Hay poca estrategia, muy poca estrategia. Y no estamos sabiendo hacia dónde vamos. Y si no sabemos a dónde vamos, seguimos a la deriva, en medio de esta nube de confusión. O sea, estamos siendo parte del problema. Y eso la gente se está dando cuenta. La gente mira a ver quién está diciendo algo que sea atendible, de lo cual pueda agarrarme. Y no hay. Yo no veo discursos de los cuales pueda agarrarme. Esa es la verdad. Lo digo con tristeza, lo digo con preocupación y, y lo digo de forma propositiva también. Reunámonos a encontrar una estrategia. Daniel, muchísimas gracias. Gracias a vos, José. Estuvimos charlando en TMT Conversaciones con Daniel Mazzone, que es docente, investigador, autor del libro Máquinas de mentir, fake news y posverdad. Hasta la próxima.